Bueno, un placer, Miguel. Gracias por aceptar conversar con Todo Logística. No, al contrario, a tus órdenes. Es un gusto para los que no conocen. En 2 minutos, un speech de ascensor, de elevador. ¿Quién es Miguel Elizal? Mira, bueno, soy actualmente presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPAC, donde también participamos en la mesa directiva de Concamín. También estamos como coordinadores de los promotores dentro de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, AMAM. Esto es lo que me toca hacer dentro de la industria fabricante de vehículos pesados para el autotransporte. Y un poquito de mis antecedentes: soy ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey y cuento con una maestría en administración pública por la Universidad de Syracuse en Nueva York, y ya más de 30 años de experiencia en diferentes rubros, tanto en gobierno estatal, gobierno federal, consultoría y recientemente enfocados aquí al tema de la industria automotriz de vehículos pesados para el autotransporte, que pues como bien sabes son un eslabón fundamental de la logística. Mueven el 56% de la carga y más del 96% de los pasajes, y el 100% de las mercancías de reparto y distribución son a través de nuestros vehículos en las ciudades. Sin duda, Miguel, que es un sector pujante. ¿Cómo está la producción de vehículos pesados? Recibimos un reporte de ANPAC. Cuéntanos un poquito cómo ha estado la producción de vehículos pesados. ¿Qué ha ocurrido con ella? Mira, yo te puedo decir que en el 2019 venimos de un año récord de producción y exportación. Es el año que mayor producción hemos tenido. Estoy sacando aquí mi acordeón para no decirles cifras de mentiras ahí. Entonces, en el 2019 venimos de un año récord en producción y exportación, motivado principalmente pues por la exportación. ¿A dónde? Estados Unidos y Canadá. De nuestras exportaciones, el 95% va a Estados Unidos, 2-3% varía a Canadá, y el resto, que puede ser 2-3%, el restante es para todo el resto del mundo, incluido Sudamérica, Colombia, un mercado importante para nosotros, Chile, Ecuador. Entonces, nuestro cifras de exportación a febrero venimos con una caída del 19.6%. Esto impacta, por supuesto, también la producción, con una caída del 21.4%. Y mercado interno, que las cifras las tenemos a marzo, tenemos una caída del 30.4%. Es decir, viene, y todavía estas cifras no reflejan la situación actual de la pandemia. Yo creo que vamos a ver mucho más críticas. En un par de días más tendremos ya las cifras más recientes de abril, y sí vamos a ver una caída, la verdad, muy pronunciada. Entonces, viene una tendencia a la baja desde el segundo semestre de caída de las exportaciones a Estados Unidos, disminuye ya el mercado en Estados Unidos de la renovación de la flota, y esto impacta obviamente nuestra producción. Viene una caída también del tema de mercado interno, pues obviamente también afecta a la producción. Entonces, no iniciamos como en el pie derecho, digamos, el año 2019, y empieza a agravarse más a partir de marzo, y ni se diga en abril la situación económica, pues también esto va a ser de las crisis más importantes que vayamos a tener, al menos desde el año 2009. Y es una situación complicada para la renovación vehicular. Si lo agrega ya el transportista, que es el que tiene la situación actualmente de robo al autotransporte, incremento del tipo de cambio, que la mayoría de nuestros vehículos pesados se cotizan en dólares. También el tema de los combustibles, que no han bajado como han bajado a nivel internacional. Y hay un tema de una normativa ambiental en la que se obligará a tener solo producir o importar cierto tipo de vehículos a través de la norma 044, para lo cual no se tiene el diésel de ultrabajo azufre en todo el país. Y le agregas a esto el tema de la pandemia, híjole, pues es una fórmula muy complicada para continuar impulsando la renovación de la flota, cuando muchos de los transportistas pues estarán pensando en subsistir. Hay que recordar que de las 140,000 empresas de autotransporte federal tan solo registradas en SCT, más del 80% son micros y pequeños empresarios. Bien.
Gracias por la información y los datos. El principal cliente entonces y destinatario de esta producción de vehículos pesados es Estados Unidos. ¿Tú crees que el cliente, en definitiva, el importador en ese mercado, va a trasladar sus unidades, se va postergando o va a declinar y realmente el año va a terminar? ¿Qué dicen los clientes? ¿Se Mira, posterga o se corre la compra o definitivamente se cancela? pueden suceder de los dos. No tenemos ahorita una certeza para decirte qué es lo que va a suceder. En una pandemia se mueven los mercados, obviamente. Hay que recordar que el transporte, específicamente el autotransporte de carga y pasaje en Estados Unidos y en Canadá es claramente considerado como una actividad esencial. Y en México no está especificado tal cual la fabricación de los vehículos. Están los servicios de carga y de pasaje. Entonces, cuando tienes tu principal mercado continuando trabajando, ahorita todas nuestras plantas de vehículos pesados en Estados Unidos y Canadá prácticamente están abiertas, si no es que la mayoría, y unas nunca cerraron. Entonces, tiene ciertos mercados que están atendiendo la emergencia, como el de hidrocarburos, el de paquetería y mensajería, y algunos otros que necesitan más vehículos. Inclusive con el distanciamiento social en el transporte de pasajeros, nos ha tocado que algunas empresas aquí en México solicitan más autobuses porque tienen que tener un espacio dentro de la misma autobús y no lo ocupan al 100%. Entonces, te afecta algún tipo de mercados, pero, por ejemplo, el uso de las madrinas o los que transportan los carros, los automóviles, bueno, eso ha disminuido porque están paradas ahorita las plantas de fabricantes de automóviles. Pero, por otra parte, en paquetería y mensajería y lo que sería entregas de última milla, que en algunos casos utilizan vehículos pesados, ahí sí se ha visto incrementado. Entonces tienes un balance. A final de cuentas, si la economía se afecta, se mueven en general menos productos, por lo general, pero estamos viendo cómo se desenvuelve esta emergencia, y tienes una afectación directamente al transportista. El transportista, si tiene trabajo, piensa en renovar. Y si no tiene trabajo, pues no piensa en renovar. Entonces, no te pudiera decir qué sectores son los que están todavía pensando en renovar y cuáles no. Venimos de una caída o una tendencia a la baja porque el 2019 fue año récord renovación de la flota en Estados Unidos. Entonces, sí consideramos una disminución considerable, y agregado a estas variables macroeconómicas se complica. Pero no sabes, he escuchado, por ejemplo, artículos de la reactivación en China, que mucha de la gente ahora quiere salir y quiere comprar un automóvil. ¿Por qué? Porque quiere libertad. Entonces, hay que ver cómo va a ser la reactivación, si se reactiva la industria de vehículos en México, si no se reactiva, va a seguir el tema del robo, el tema de la norma ambiental y otras variables. Entonces, es un modelo, digamos, económico complejo que no tenemos todavía la certeza de muchas de las variables, y no me atrevería a decirte yo ahorita qué tanto se va a recuperar o cuándo se pudiera recuperar. Bien, así que no ves tan clara la recuperación económica en México, así no se vislumbra claramente. Mira, en términos de renovación de la flota, hay que recordar que nuestros vehículos son activos de empresas. Nadie compra un autobús o un vehículo para pasear, digamos, de manera personal. Tiene los autobuses de turismo que ofrecen un servicio de transporte de pasajeros. Entonces, si tú tienes negocio y son pedidos hechos a la medida, básicamente, solicitas el vehículo, si no, no. Ante un escenario como estos, los transportistas tienen mucha cautela en sus inversiones. Entonces, si les toca renovar porque ya el vehículo está en condiciones no operables, pues lo van a renovar. Pero si no les toca renovar, porque hay ciertas leyes y reglamentos que te obligan a renovar cada 10 años o cada 15 años, por ejemplo, en pasaje, a diferencia de carga, que no hay una edad máxima, no renovarían. Entonces, no sabemos todavía exactamente el comportamiento. O en otras áreas, como entregas de paquetería y mensajería, vamos a ver posiblemente en estos meses un pequeño crecimiento.
pero tienes que tener a toda la cadena de valor activada, porque si tienes prohibido el emplacamiento en un estado o tienes prohibida la fabricación de autopartes o la fabricación de vehículos o inclusive la fabricación de un tornillo, de un componente esencial, separa toda la cadena. Entonces es muy importante el planear la reactivación de aquellos sectores que no estén todavía trabajando de una manera coordinada. En nuestro caso, la cadena es fabricación del autoparte, fabricación del vehículo, los carroceros o los fabricantes del equipo aliado, que es muy importante, obviamente la matriculación y el tema de la postventa, es decir, el mantenimiento de estos vehículos, que eso sí la SCT lo hace claramente esenciales, las refacciones y los talleres de mantenimiento. Pero va a llegar un momento en que si tú dejas de fabricar autopartes, pues esas refacciones ya no se van a tener y vas a parar la cadena. Entonces, está tan integrado, y no solo nomás es en México, sino con Estados Unidos y Canadá, que si llegase a faltar uno de los componentes allá o aquí, separa la cadena de valor en su conjunto. Entonces, ese es el tema. Y vemos que el tema de la pandemia maneja, digamos que está a diferentes niveles de intensidad en México con Estados Unidos. Entonces, se tienen que encontrar un punto de congruencia en el que con todas las medidas de seguridad, de protectores faciales, de tapabocas, de limpieza en los procesos de manufactura, poder reactivar la cadena de valor de la industria automotriz de vehículos pesados. Nosotros quisiéramos que fuéramos los primeros de la industria automotriz porque nuestros vehículos están atendiendo la emergencia. Me gusta decir a mí, es mejor tener una pipa de oxígeno abasteciéndolo en los hospitales que parada en nuestra línea de producción. Si alguien requirió ese vehículo es porque lo necesita. Entonces, quisiéramos ser punta de lanza dentro de la industria automotriz a que se reactive. Esa va a ser una decisión de las autoridades porque tiene que ser en conjunto, tanto la autoridad federal con la autoridad local y la reactivación con todas las medidas de protección. Lo menos que quisiéramos en una de nuestras plantas es que fuese un brote de contagios del coronavirus. Miguel, cuéntame, ANPAC, en el diálogo con el gobierno, articulando para que estas ideas salgan adelante, ¿está ese clima de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transporte? Sí, mira, yo he estado en contacto con prácticamente todas las secretarías. Hemos tenido muy buena relación, por supuesto, siempre con la SCT. Específicamente, tanto pues con el secretario, con el subsecretario Morán, con el director general Salomón NKB. Si te fijas, hemos colaborado con ellos, he hecho ciertas sugerencias que han tomado, han sido muy receptivos en el tema del emplacamiento. Si recuerdas, primero se paró el emplacamiento de unidades, hicimos varias propuestas, la SCT trabajó un esquema en el que provee autorizaciones temporales para poder circular sin placas. Inclusive, trabajamos con ellos y hay que reconocerse esta apertura que tiene tanto Salomón como el subsecretario en encontrar los esquemas para las autorizaciones a vehículos en arrendamiento, que no es exactamente el mismo proceso de emplacamiento. Y inclusive ellos han sido gestores ante otras secretarías, como la Secretaría del Trabajo, en coordinar esta parte de que es una actividad esencial por la SCT, específicamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el mantenimiento de los vehículos y las refacciones en la parte de los vehículos, porque alguien pudiera interpretar y pudiera ir a cerrar una refaccionaria de vehículos pesados o un taller de mantenimiento cuando es esencial para la operación. Entonces, muy buena relación con SCT. Con la Secretaría de Economía hemos tenido una videoconferencia con la doctora Graciela Márquez. Tenemos pláticas constante y permanentemente. Próximamente tenemos con el subsecretario Acevedo. Entonces estamos buscando la forma insistiendo nosotros en poder reactivar la economía, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad para nuestros colaboradores en las líneas de producción. De igual manera, trabajando mucho con Concamín, trabajando inclusive en algunas reuniones con el CCE directamente. Entonces, con Cancillería, con la oficina de jefe de la presidencia, Alfonso Romo, con la Cámara de Diputados, con los senadores, y como conclusión de todas estas pláticas,
hemos identificado que hay algunas variables que son netamente económicas de la afectación en la renovación de la flota y por ende pudiera afectar inclusive el tema de empleos. Estamos a nada de que se vayan líneas de producción de México a Estados Unidos porque como son esenciales los vehículos pesados allá, necesitan insumos. Y si no los va a abastecer México, los va a abastecer alguien más. Entonces estamos ya en un riesgo latente de esto. Por eso la apertura de las autoridades en ver cómo se reactiva específicamente toda la cadena de valor y hemos estado también viendo la forma compartiendo nuestras experiencias que se tienen en otras plantas del mundo, en Europa, en Oceanía, donde ya se está abriendo, ya se tienen abiertos los procesos de manufactura con todas las medidas. Y repito, a esta semana del 4 de mayo, todas nuestras plantas de vehículos pesados en Estados Unidos, la última noticia que tenemos es que deben de estar funcionando. Inclusive hubo algunas plantas que no cerraron. Esto demanda equipo, esto demanda partes y por eso la importancia de reactivar la cadena de valor de la industria automotriz, en nuestro caso de vehículos pesados de autobuses, camiones y tractocamiones. Pero Miguel, hoy al 4 de mayo están las fábricas abiertas entonces en estos mercados externos que nombraban, pero ustedes están operando todos como para proveer o tienen restricciones. En Estados Unidos están operando todas las que aquí están listas, pero ya están paradas por falta de autopartes. Es decir, se tiene que reactivar, como te digo, toda la cadena porque el eslabón más débil es donde se revienta esto. Y tiene que haber una coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, inclusive los gobiernos municipales. Hay gobiernos municipales que están bloqueando el acceso a vehículos de carga y de pasaje. Hay más de 300 municipios que están prohibiendo los accesos. No está clara la información y los riesgos y tal vez no tengan tan claro de que todo es parte de una cadena logística. No es el eslabón de lo que pasa en tu municipio. Bueno, si va a pasar un camión con medicinas por un municipio, híjole, pues tienes que dejarlo circular porque tal vez requieran de esta medicina en otro lugar, con oxígeno, con combustibles. Es la importancia de que estén coordinados todos los actores de gobierno y por otra parte, al igual que debe estar coordinada toda la cadena de valor de la industria del autotransporte. ¿Quién está liderando este tema de crear conciencia a todo nivel? ¿Es la Secretaría para que no se pare la cadena? Mira, yo te diría que el que ha tomado el sartén por el mango en este sentido es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha emitido varios comunicados. Sé que tanto Salomón Lenecabé como Carlos Morán Moguel han estado en contacto con algunas autoridades estatales en donde se han presentado estos problemas. También, te repito, nosotros participamos muy activamente y promovemos la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que es una agrupación de autoridades de transporte y movilidad de todos los estados. Alejandro López, del Instituto Queretano del Transporte, es el presidente actual de la MAM, y él ha sido también un actor, un intermediario ante las autoridades y gestionar esto en coordinación con la SCT. Trabaja también la CONCAMIN en esto, Felipe de Jesús, y también participa la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Mariano Orozco. Es decir, existen muchos foros en los que se comenta esto, desde que van desde un grupo de WhatsApp que no sabes cómo resuelve algunas de estas cosas, hasta videoconferencias que se tienen. De hecho, hay una videoconferencia programada para esta semana con todas estas autoridades que te comento y yo te diría, el liderazgo, la verdad, en estos momentos lo toma el que tal vez pueda tomar una acción más proactiva y a veces pudiera ser la SCT, a veces la SEDATU, a veces CONCAMIN, a veces la MAM. Y aquí lo interesante es que todos están dispuestos a ayudar, obviamente cuidando todas las medidas de protección para todo el ciudadano en cuestiones de higiene y de salud pública. Miguel, una última pregunta. En tu historia, en todos estos años como ingeniero vinculado al sector, ¿habías visto alguna vez una situación similar, alguna de las crisis anteriores que les tocó vivir al sector? En lo personal, a mí me tocó vivir el tema del H1N1 cuando estaba yo de director general de Autotransporte Federal en la SCT, y sí fue una situación crítica, delicada,
la coordinación por parte de las autoridades. Entiendo cómo pueden ser los temas de procesos al interior de la autoridad. Sin embargo, esto no se compara. Esto es digamos, una forma de contagio mucho más acelerada. Entiendo que es un tema de letalidad también mayor al de H1N1 y creo que el tiempo en el que ya estamos inclusive en el distanciamiento social es mucho mayor al el que nos tocó vivir en aquel año y desde entonces no nos había. Entonces, poca o mucha experiencia que se haya tenido con el H1N1 se queda corto con la situación que estamos viviendo actualmente, porque no solo para la cadena de valor de términos de productivos, sino que tenemos que estar nosotros con distanciamiento social, con nuestras familias, con el domicilio. El teletrabajo a distancia también es otro reto que vas agregando esta serie de variables y lo complica. Entonces, me preguntaba en una ocasión cuál ha sido el reto más grande profesional que se haya tenido. Yo creo que este es el reto de muchos, no solo mío, sino de muchos, profesionalmente, inclusive en tema personal y familiar, las complicaciones que te pone esto. Entonces, estamos seguros que trabajando juntos y unidos y tomando todas las medidas de protección, pues vamos a salir adelante de esta crisis, que en primera situación sería epidemiológica y yo creo que estamos a punto ya de tener que enfocarnos en la parte económica. En nuestro caso, como industria automotriz, te diría, una de las propuestas que no, digamos, le costaría recursos al gobierno es el tema de la normativa ambiental. No porque no se quiera cumplir la norma ambiental de emisiones, sino porque no existe el diésel de ultrabajo azufre. Lo hemos estado trabajando con Semarnat, han sido muy receptivos, seguimos trabajando con ellos. Creemos que si se permite la convivencia de tecnologías ambientales Euro 5 EPA 7 a la par del Euro 6 EPA 10, puede ser una de las medidas que puede no solo reactivar económicamente en cierta medida sin que genere egresos para la autoridad, sino que también reducir emisiones, porque con las tecnologías Euro 5 EPA 7 reduces emisiones sin necesidad de tener el 100% de diésel en todo el país. Y donde se tenga el diésel, que sea de manera voluntaria la renovación por las más altas tecnologías Euro 6 y EPA 10. Es un ejemplo de una propuesta concreta en temas de reactivación económica. Ahorita estamos enfocados a atender la emergencia de salud y tomando todas las precauciones necesarias. Miguel Elizalde, ha sido muy amable, el mayor de los deseos de éxito y que, bueno, apliquen todo el conocimiento y toda la comunicación para poder articular una pronta salida a todo esto. No, al contrario, gracias por el espacio y estamos a sus órdenes. Muy bien, que tengas una buena jornada. Muchas gracias.